Bueno, queridos amigos, aparentemente ya estamos en el aire, en este nuevo ciclo que dimos a llamar 11 minutos de iluminación sobre lo que sea. En esta oportunidad vamos a tratar muy especialmente el tema del alcoholismo, a solicitud de varias personas, en la medida que el alcoholismo es un tema bien importante. Vamos a comprender, vamos a hablar un poquito del alcohol, porque en la química se denomina alcohol, que en la realidad etimológicamente proviene del árabe, viene de al-kuhul, del árabe, que significa el espíritu. Miren cómo es toda aquella sustancia pulverizada o líquido destilado, compuestos químicos que contienen grupos de hidroxilio, pero en la sustitución de aquello pulverizado, como era la idea de los árabes. Ahora, respecto a esto, de algunos de los problemas que trae el alcoholismo, en la realidad tiene varios orígenes que eso va a ser muy estudiante estudiar. En principio hay siempre detrás un deseo o un miedo muy grande que se vive conflictivamente para reconciliar el padre y la madre. Yo estoy tratando de reconciliar el padre, que es el riñón, el páncreas, el riñón izquierdo, y la madre, que es el hígado, y el riñón derecho, que siempre hay un conflicto de drama familiar. Es un conflicto de un problema muy grande. Ahí nos referimos de nuevo al páncreas y al hígado, a los riñones de un lado y de otro, que se encuentran desconectados, destruidos en algún aspecto. Es la necesidad general de escapar que yo tengo. De depender de ese pequeño espíritu que es el alcohol, el espíritu, porque yo no tengo bien el mío. Ese alcohol me puede llevar a otro lugar en determinados momentos, me permite escapar de mi realidad, ese escapar de la realidad propia, de la mía, ¿verdad? Creando otra, ese pequeño escapar tiene una finalidad de construir otra realidad propia, la que estábamos diciendo, la experiencia propia, la de poder olvidarme de la que estoy teniendo, de cómo es, y de crear una nueva. En muchos aspectos yo no puedo hacer lo que yo creo con cierta poder o cierto soberbio, cierta grande. Yo pienso que puedo llevarme a todos por delante, puedo hacer lo que quiero, puedo hacer todo, puedo controlar una y cada una de las cosas y de los factores y tener todo medio bajo de control, cosa que después al final no puedo hacer. Como no puedo hacerlo, me empiezo a quedar solo en mi idea de llevarme todo por delante y hacerlo de esa manera, me empiezo a quedar solo. Entonces el alcohol pasa a hacerme compañía a mi propio espíritu. Tengo más espíritu con el alcohol, pero a raíz del alcohol me quedo más solo. Y a raíz de eso me quedo más solo y necesito más alcohol. Y como a raíz del alcoholismo me quedo más solo, necesito más alcohol. Es ese increyendo que tiene el alcoholismo. Necesito la compañía de más espíritu, cada vez de más espíritu. Me sigo quedando solo en muchos aspectos y es bien complejo. Necesito de más alcohol para sentirme inseguro,
espíritu, en espíritu, que realmente el espíritu reina en mí y estoy vivo todavía. Se refiere siempre al espíritu, el alcohol de los árabes, el espíritu me acompaña aunque yo me sienta vacío y solo. En algunos otros aspectos se ha considerado muchas veces que yo me he resistido en muchos aspectos a la religiosidad de mi familia, al camino de Dios, al camino de la religión, y he buscado la unidad a través de mi propio espíritu. La termino buscando dentro de mi cuerpo, y el alcohol es eso. Ahí yo me encuentro con la dualidad perfecta, expresada, la unidad en mi cuerpo, que es el agua y el fuego, el agua como fuego, el agua y el fuego, es el alcohol, ¿verdad? Y me permite llegar a esa dualidad del espíritu y el cuerpo a la vez, volver a llegar al espíritu. Siempre está vinculado, como ustedes están viendo, con esto del espíritu. En muchas otras oportunidades hay inconvenientes muy grandes para llegar al padre en la familia, si no es por intermedio de la madre. Miren, esto es algo que estaba, Ana Frantra consultaba sobre esto. El que está en alcoholismo puede llegar al padre, pero a través de la madre, pero no puede aceptar la dureza, la intransigencia, la rigidez de la madre. Y para suavizar esa dureza de la madre, debe debilitarse a sí mismo para entrar en contacto con la madre, que es el agua y la tierra, como siempre decimos, simbólicamente hablando, sin que ella me imponga su forma de contacto con el Padre. Hablamos del Padre en todos aspectos. Entonces, me busco algo para volver más volátil o volver más blanda esa dureza de la tierra y el agua. La hago más efímera, más liviana, más volátil, ¿verdad? Con alcohol en mi sangre, alcohol que va a la cabeza y es el agua que termina yendo a la cabeza, el unir el agua con el Padre, que significa la cabeza, ¿verdad? El alcohol me llega a la cabeza, el fuego también me llega a la cabeza. Llego al Padre. Hay muchos inconvenientes en muchos casos hay muchos inconvenientes, estábamos diciendo, una llamada, aquí entra una llamada, hay muchos inconvenientes en cuanto a la relación familiar en general. Es compleja y hay grandes consultas que tenemos permanentemente, siempre con problemas familiares gruesos, como hacíamos en el caso de Ana, que nos decía una consulta muy específica con un problema familiar profundo detrás, ¿verdad? Como en el caso de Mónica, también, que son las dos personas a las que estamos refiriendo en este video y que le dedicamos totalmente este video en la realidad, a Mónica Marcela Estelé Ares y Ana Frantra, que son quienes nos han solicitado especialmente este tema. También les voy a comentar que en la realidad es importante darnos cuenta que en realidad cuando una persona está muy desvalorizada o cuando las palabras de una persona son desvalorizadas permanentemente por otro, el cerebro puede instalar el programa del alcohol, puede grabar un programa de alcoholismo, porque miren cómo es muy interesante. Siempre hay ancestros que han recurrido al alcohol. Tiene un componente transgeneracional muy poderoso el tema del alcohol en general. Ustedes van a encontrar que 1 o 2 generaciones para atrás hay alcohol.
o no alcohol o otras adicciones, que es lo mismo. Yo manejo una u otra adicción, una adicción de un nivel inferior a la que en el transgeneracional se manejaba. Pero miren cómo es, como yo les decía, yo puedo lograr a poner ese programa porque de ese modo la persona puede expresar las cosas con más libertad, pasa con mayor libertad, sin ser desvalorizado en las palabras que utiliza directamente, porque puede decir lo que le parece, porque los errores en lo que dice se deben al alcohol y no a mi torpeza. O sea, no refieren a mi poco valor o al poco valor de las palabras que yo digo y la propia poca importancia de las palabras que yo digo, sino que en la realidad mis errores o el poco valor de las palabras exclusivamente con el alcohol. Es el alcohol el culpable del poco valor de mis palabras. Pero, amigos, tenemos que tener claro que generalmente hay grandes dilemas familiares, secretos, inconvenientes muy grandes, divisiones y cosas muy complejas que hay detrás y que son difíciles de abordar y que hacen que los individuos se aferren al alcohol, que obviamente también lo vuelve difícil de soltar. Así cumplimos con este nuevo ciclo de 11 minutos de iluminación, la biodescodificación de el alcohol en este caso. Si te gustó, por favor, te pedimos que le des me gusta para ayudarnos en la difusión de estos videos y lo compartas de manera que así, por sincronicidad, alguien termine entendiendo su alcoholismo gracias al video que tú compartiste. Gracias.